haciendo muchos personajes ahí. Ricardo Tejedo pues también hacía bastantes personajes Claro, como Ricardo Consigo, ¿no? hacía a Roberto Ricardo Tejedo Cediño, exacto, a con, Richard Tex-Tex, a sí, varios. exacto, Richard, por eso es Richard Tex Tex, porque es Ricardo Tejedo, era Richard Tex Tex, ¿no? Los hermanos Corioto, que era Sergio Coria, Sergio, era Armando Coria y su hermano, ¿no? Entonces, pues eran los hermanos Corioto por Armando Coria, ¿no? Que hacían un par de personajes. Y pues por Gini, en paz descanse, Eduardo Borja, era un compañero de doblaje que estaba bastante pasado de peso y estaba bonito y era el portero, entonces por eso le pusimos Gini, ¿no? Te digo que en esos tiempos nos divertíamos tanto, ¿no? Era gran creatividad y ponerle, tal vez eran un poco chistes locales, ¿no? Pero pues eran graciosos y Sí, nos causamos sí, gracias estar así en la televisión. sí, porque uno, Y, uno ve bueno, ve la serie con el idioma original y ve que los nombres son diferentes. Entonces ahora sabemos, gracias a ti, por qué ustedes se divertían tanto poniéndoles y cambiándoles el nombre. Y ya vemos por qué cada personaje se llamaba así. La verdad, veo que se divertían mucho. Pero bueno, ¿cómo fue, claro, claro. cómo fue el primer acercamiento de Jorge Road Jr. En este caso, con el personaje de Oliver Atom? Mira, pues Oliver Atom es alguien dedicado, siempre estaba dedicado, daba hasta el 110, 120% de sí mismo. Tú sabes, era jugarse la vida por el valor, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, dar la vida por lo que estás haciendo, poner, poner todo y hacerlo con el mayor cariño, con el amor que tiene uno por su profesión, por lo que te da de comer. Así Eso, es. eso es lo que yo siento y eso fue algo que yo sentí siempre con mis personajes. Y pues Liberato era algo así, ¿no? Lo veías y peleaba y daba y se agotaba y lo daba todo, ¿no? ¿Por qué? Por el valor, ¿no? Es como cuando tú ves un partido de fútbol de Europa, o cuando ves en América jugando aquí en México, ¿no? O sea, dices, caramba, estos ni siquiera quieren correr, ¿no? Entonces en Europa se mueren por llegar al balón, ¿no? Es Así eso, ¿no? es. Es una gran diferencia que tenemos. Claro. No Bueno, sé qué consiste, y de dónde. ustedes se divertían tanto con doblando la serie que se esperaron tener el éxito que tuvo la caricatura. No, nunca, para nada. Nosotros, te juro que, o sea, nos divertíamos y eran las 11 12 de la noche y se tenía que entregar el capítulo y estábamos ahí y era el viernes y estábamos cotorreando y pues era como un juego, ¿no? O sea, era el jugar a hacer la serie, ¿no? O sea, lo hacíamos con tanto cariño y tantas cosas, pero era, era como si estuviéramos jugando a ser actores y a hacer las caricaturas, ¿no? Es algo muy hermoso, sinceramente. Y bueno, Jorge, eh, cuando tú empezaste en el doblaje, ¿nos podrías decir qué línea se llevaba antes y qué cosas han cambiado tanto para bien como para mal? Ya nos mencionas que hoy más que nada ya no se puede poner ciertas cosas o divertirse como ustedes lo hacían en la serie de Supercampeones. Pero ¿qué cosas han cambiado dentro de estos años en el doblaje? Pues mira, ahora se supone que se hace un poco más global, el doblaje es más global, ¿no? Que todos lo entiendan. Pero pues creo que eso es absurdo porque uno ve películas de Argentina y pues ves los modismos que usan en Argentina o en Venezuela o en Colombia, en otros lados. Entonces, pues si uno le interesa, pues uno no es tonto, ¿no? Sabes qué es lo que quieren decir. Y pues puedes aprender otras formas, otros modismos que nosotros no usamos y los podemos implementar a nuestro vocabulario. No entiendo por qué es ese miedo que tienen las empresas de expresar y, y que se note dónde está hecho, ¿no? Si está hecho en México, pues que se note que está hecho en México. Si está en Venezuela, pues que sea de Venezuela. Si es de Colombia o de Argentina, pues que se note de dónde está hecho, ¿no? No globalizar y que todo sea homogéneo, ¿no? Que no se note la diferencia. Los españoles, pues, hostia, no pueden hacer nada porque son españoles y caramba, la hostia que son españoles y se van a notar siempre. Pero de ahí en fuera, pues quieren hacerlo para que no se note de dónde está hecho y hacer
un español totalmente homogéneo. Y en eso ha caído esa naturalidad que le da como una falta de actuación a los personajes, ¿no? Como hablar como si estuviera saliendo de bañarte en tu casa, ah, sí, me voy a poner la toalla. Y, pues eso no es natural, ¿no? Eso no es, ni es de actuación, ni es nada. Es como Claro. eso creo que no está bien. Y bueno, cuando tú empezaste en este medio del doblaje, ¿a quiénes recuerdas que empezaron contigo? Es decir, dieron sus primeros pasos dentro del doblaje. ¿A qué compañeros? Pues mira, tal vez porque yo estaba muy chico y tengo al... Mira, yo empecé cuando tenía 6 7 años, ¿no? Entonces, y la mayoría de los que empezaban en aquel entonces, habíamos, la única niña que había conmigo cuando hacíamos doblaje era Rosy Aguirre, Ujú. es la única niña. Todos los demás entraron como 10 años después, ya sea Ricardo Tejedo, Andrés Gutiérrez, Sergio Gutiérrez, y para, ¿no? O sea, todos los otros más, muchísimos años después. Cuentan unas historias que digo, ay caramba, me estás diciendo mentiras, pero pues no te voy a desmentir, ¿no? Porque no soy mala onda, pero dices, pero haz de cuenta, yo recuerdo que estaba Ronnie Mendoza, estaba la voz de Bart Simpson, ¿cómo se llama? Claudia Mota, Marina, Marina Huerta. no, Claudia Montes empezó muchísimo después, Marina Huerta, muchas, pero eran otras generaciones, o sea, me llevaban con mínimo unos 6 7 años de diferencia, ¿no? Pero en aquel entonces estuvo conmigo el hijo de Claudio Brook, que se salió luego, estuvo conmigo muy, o sea, eran gente bastante más grande que lo que habíamos de niños, te digo, entre niños o hacía yo todas las voces de niños, o Rosy Aguirre hacía todas las voces de niñas, Ujú. y parale de contar, ¿no? O sea, no, o sea, había todos los que habían, pero eran un poco más, de una generación más mayor, ¿no? Claro. Pero sí, recuerdo mucho a ellos. Y bueno, ¿y cuáles son tus mejores amigos que te ha dado el mundo del doblaje? Y, pues mi mejor amigo y bueno, mi mejor amiga y mi esposa ahora que ya la hijos de personaje es Enriqueta Calderón porque la conocí un día que, bueno, después de que regresé de Estados Unidos, que estábamos platicando, y resultó ser que ella es del mismo día, del mismo mes, del mismo año que yo. Wow, Y ella es mi esposa ahora y estamos teniendo nuestro bebé que se llama. perfecto. Uno de mis mejores amigos que desde hace muchísimos años es Ricardo Tejero, de chavitos, ¿no? O sea, él iba, no trabajaba mucho, pero le llevaba a su papá Eduardo Tejero y ahí andaba. Ya después incursionó más en el rodaje, Sergio Gutiérrez, Andrés Gutiérrez, Intercardi, pero como que ellos no estaban muy metidos cuando estábamos nosotros, no entraron con unos, si tenían 6 12 pues ellos habrán entrado con 16 años más o menos, ¿no? Cuando ya llevamos mínimo unos 10 años en el doblaje, ¿no? Cuando yo tenía 16 ya fue cuando entró Andrés Gutiérrez, Sergio Gutiérrez, Ricardo Tejedo, y años después, en muchos 15 20 años después, Enzo Fortuny, Eduardo Garza, o sea, eso los podría considerar como contemporáneos, ¿no? O sea, de la vieja escuela, no, pues, Ariadna Rivas, Pati Acevedo, José Aguirre, Maynardo Zavala Jr., son gente que estaban más o menos conmigo, ¿no? Incluso Jesús Barrero estaba un poco antes de lo que yo estaba, ¿no? Él ya era estrella de doblaje cuando yo entré, ¿no? Claro, Ya trabajaba y hacía muchas cosas, ¿no? Pero así contemporáneos, pues son los que te acabo de mencionar. perfecto. Además, pues los veo ahora y digo, wow, ¿no? Yo Sí, recuerdo, no sé, Kalimba, ¿no? Yo recuerdo que hicimos canciones de Plaza Sésamo juntos y ahora lo veo que es un gran artista de discos y todo, y digo, caramba, niño, yo te cargaba para que pusieras tus looks y ahora ya eres estrella, ¿no? De Irving Dayan, ¿no? Igual, ya, donde tenía por la espalda y le decía que era lo que tenía que decir para que pudiera, para, claro. Y bueno, tú, para cuando trabajaba, güey. sí. Y bueno, ¿tú admiras o has Chistoso. admirado algún colega en particular? Pues mira, uno de los grandes colegas, así que, pues ese.
el señor Carlos Becerril, sinceramente, para mí ha sido uno de los más grandes actores que he conocido, más versátiles y ponen tanto conocer su trabajo. O el señor José Labat, Pepe Labat, caramba, ¿no? Me quito el sombrero y mi respeto, ¿no? O sea, lo veo y aún en estos días lo ves y dices, caramba, qué señor, ¿no? Que es eso, ¿no? Que se nace, lo trae, lo ves, ni siquiera tiene que ensayar y pone los looks y como nace, ¿no? O sea, que uno lo va adquiriendo, lo va haciendo, ¿no? Pero hay ciertas personas que dicen, estos son fenómenos, ¿no? Son Así. fenómenos que han existido en el doblaje y de 5.000 personas que han pasado, pues sigue el mismo, ¿no? Es el señor Pepe Labat y el señor Carlos Becerril y todavía no hay, ¿no? Claro. No ha salido otros que hayan salido, ¿no? Que yo, bueno, en mi opinión. ¿No? Sí. Y bueno, ¿y cuál es el colega con el cual Jorge Roy Jr. ha tenido más química para trabajar? Pues creo que es Ricardo Tejedo. Con él conocemos muy padre, ¿no? Él ha dirigido, ya está. En aquellos tiempos a mí no me gustaba dirigir, porque como te pagaban decían, no, pues mejor pues, soy de actor. Ah, no, hacía 15 llamados al día y decían, no, pues lo que tú diriges, estás aquí encerrado todo el día, bueno, me hago el doble, el triple siendo de actor, o sea, pues no, no quería dirigir, ¿no? ¿Quieres dirigir? ¿Me pagas esto o no? No, pues no, entonces no, pues déjame como estoy, ¿no? O sea, mejor me sigo haciendo 15 llamados al día y déjame como estaba, ¿no? Pero con Ricardo Tejero ha habido esa química y ha sido muy agradable trabajar con él, ¿no? O sea, ni siquiera es como leerse el pensamiento, ¿no? Lo que me va a decir se lo pongo yo, ¿no? Ajá. Me va a decir alguna corrección y ya lo digo yo. Eso era lo que te iba a decir, desgraciado. Yo por sí ya sabía, por eso te dije. Y Entonces, bueno, pues, y, años y según Jorge Roy, bueno, ¿tú qué opinas ahora que dentro del doblaje se permita la incursión de los llamados Star Talents? pues mira, Eugenio Derbez funcionó en Shrek. Ah, pero de ahí en fuera, caramba, ni siquiera saben leer. Bueno, sí saben leer, pero con mucho trabajo, ¿no? Le digo, recuerda que zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, esa incursión de Star Talent y eso, nos ves y dicen, tú estás echando a perder el trabajo que podría haber quedado bien hecho, ¿no? O sea, te digo, a excepción de Eugenio Derbez, porque veo cuando hizo puro de Shrek, y le quedó excelente, pero tú ves la voz del señor, el actor, el gran actor, el capetillo, ¿no? O sea, Sí, pobre personaje, lo deshizo, o sea, literalmente deshizo el pobre personaje, ¿no? O sea, caramba, si no tienes habilidad y no puedes hacer, pues no te dediques esto, no vas a echar a perder algo y no con el puro nombre de que eres esto, pues sinceramente, aparte de que quemas al personaje que haces, pues te quemas a ti mismo, porque te da la gente que lo ve y dice, ¡ay, qué mal está! ¿no? Pues sí, está mal, mejor no te dediques a algo que no sabes hacer, ¿no? El zapatero a tu zapato. y bueno, dentro del doblaje, ¿qué es la mayor dificultad que tú tienes dentro de tu trabajo? ¿Qué es lo más difícil haciendo doblaje? Pues memorizar grandes parlamentos, porque lo que tienes que hacer es una memoria de corto plazo. Tú tienes que memorizar tu parlamento para que puedas ensayar y ver todas las cosas que hace tu personaje, que respira, que hace algo con la nariz, que hace todo eso. Entonces, mientras más memorices, más puedes ver la pantalla y más puedes llenar el personaje que estás interpretando. Y pues es eso la memoria, ¿no? Eso es lo que más debes agilizar y lo que más debes tener, ¿no? Ujú. En cierto momento, pues, perdí un poco la costumbre, ¿no? el hilo del doblaje, porque al estar 12 años fuera del doblaje y regresas otra vez, y muchas personas pues, te recuerdan como te fuiste, ¿no? Y te vuelven a dar como te fuiste. Y bueno, mismo, o sea, regresé a un Pro Tools 5.5, no sé qué cosa, que era una velocidad tremenda, ¿no? Cuando llegué y dije, ¡ay! Espérame tantito, ya estás a grabar y todavía apenas estoy respirando, ¿no? Ahora, ya después de un año que regresé, pues ya le agarré el ritmo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Lo más importante es la memoria, utilizar tu parlamento para que puedas ver a tu personaje y bordarlo, ¿no?
o Así puedes es. hacerlo, pero puedes bordarlo, ¿no? O sea, ver todas las expresiones, entonces la respiración, si respiras y exhalas, inhala y